estoy iniciando la transmisión por si acaso. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí, Nelson. Estamos listos. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Fachantu, Fachantu, Inchin, Lepaín en cuarentena Meu, Wiñotuaín, tu fachi programa Meu, Mafun Tulita Ñi Mapu Meu, Concepción Guaremeu, Huenunto Fiel a Fugulu Mapu Meu, Ñey, tu fachi Mapu Mu. No sé cómo estará por allá el clima, bueno, se ve por la ventana JC que allá no está lloviendo, por la mía es imposible saberlo, pero debe hacer frío igual por allá. Acá la lluvia Lloviendo, lloviendo por está aquí, la lloviendo noche, también, está mucho, lloviendo también. y Ah, frío. estamos en las mismas. Y espero estén todos bien por sus rucas también. Mari Mari Peñi y Juan Carlos, Mari Mari Lamien Ana. Siguiendo la tradición, vamos a partir por la Lamien Ana. Lamien, ¿cómo está usted? Kamele kan lamien mai kom ta impul lamien kom pusea el que tole lo tatuachi no chamba santo cuarentena piñelo beñesi benten maun ka benten kuchenye ba opleta pa que mu como guarea plinche melen bastante lamien que weipo a saludar en voy a traducírsela también porque bueno, hoy día nos está dando una gran tarea el nuevo acontecimiento político en este país. Parece que nuestros Wenui, amigos no mapuche le van a tocar a aprender a hablar bastante en Mapudungún porque parece que se va a oficializar así el Mapudungún. Así que, bueno, una buenas tardes a todos, estaba diciendo, y que por aquí hace bastante frío, está lloviendo por Temuco, Guarey, así que eso la mía, Fey. Peñi Juan Carlos, Tremolimi Peñi. Mari Mari Compuché, un saludo a todos y a todas. Mari Mari Lambien, Mari Mari Peñi. Estaba revisando el audio de las redes sociales a ver si se escuchaba bien, por eso estaba un poquito mirando hacia el lado. Parece que estamos bien, así que eso es importante. Y por acá estaba lloviendo durante la tarde, pero se caía el cielo y ahora ya está más tranquilo, así que no vamos a tener ruido de fondo. Así que, y mucho frío también, así que contento de verlos nuevamente. Ha sido una semana bastante movida, así que ahí vamos a conversar harto. Bueno, nosotros habíamos conversado la semana pasada, lo dijimos, lo prometimos y lo prometido se cumple. Es que íbamos a conversar sobre un poco lo que había ocurrido en Canadá, con los niños, el cementerio, no llamemos el cementerio, una fosa común de niños que no tengo claro ahí
lo podemos conversar mejor si fueron asesinados todos, o víctimas de alguna enfermedad que de repente estaban forzados ahí, así que también puede haber algo de eso. Fue un cementerio que se fue acumulando con los años. No cosa parte de la información, pero los niños en Canadá, que ese hallazgo generó una serie de reacciones en Canadá, quedó la crema. Botaron las estatuas de varias reinas Isabeles, no sé de cuáles, pero y De la Reina cayeron, Victoria. quemaron varias. Reina Victoria, pero hay una reina Isabel igual. Y se quemaron también algunas iglesias en repudio de esta situación en Canadá. Y eso haciendo un paralelo acá en Chile, qué es lo que ocurrió y qué es lo que ocurre actualmente con los niños mapuche. Por ejemplo, cuando hablo del pasado, me refiero al periodo de reduccional, cuando se reducen a la nación mapuche, las reducciones, y se toman a los niños y se los lleva a la fuerza a los internados, por ejemplo, de las iglesias, sobre todo anglicanas, que eran las que más se hicieron cargo en Gulumapu de la enseñanza a los niños. Los capuchinos también. La situación durante el siglo XX o en la actualidad que viven los niños mapuche que están en el Sename, que no sabemos cuántos son. Obviamente la situación de los niños es muy delicada, por ende los antecedentes que se manejan ahí gozan del principio de la privacidad, no son cosas que se difundan, no es una información de carácter público, porque está el interés superior del niño, hay que protegerlo. Por ende, también es difícil que podamos tener claridad las personas interesadas en la situación de ellos, de cuántos son, qué se les enseña, qué no se les enseña, cuál es su condición, etcétera. Así que, Lamien, no sé qué piensa usted de lo que ocurrió en Canadá y también lo que usted vio cuando era niña en los colegios. ¿Cómo fue su situación? Usted que nació fue nacido, bueno, no nació, pues nació en Talcahuano, pero criado, pasó toda su infancia y vivió en colegios, escuelas rurales de esa época, durante tiempos donde también estaba esta educación pública, pero con un enfoque de desmapuchizar a la gente. Claro, pues yo creo que aquí lo único, lo que queda reflejado, lo que hoy día se está sabiendo, quizás cuántas cosas más todavía hay escondidas. Yo creo que este es como el inicio, el principio de lo que está pasando, al menos el caso de Canadá. Yo creo que está mostrando no solamente su pasado oscuro, sino que también un poco lo que fue, lo que es, y seguramente también lo que tienen preparado. Chupaya, me dio un poco de... Continúen ustedes, la mía. Fela y Lamien. Voy a buscar el mate. Eso nos faltó el mate. Oh, Yo estoy sin mate en este momento. y con esta lluvia. Ha sido un día complejo. Mira, la gente ya está comentando en Instagram, por ejemplo, dicen en México también han encontrado cuerpos de niños y bebés debajo de iglesias en los túneles. Y también eso lo comentó Carmen K4M40. Y Lucas Jurín también puso, y también los descuartizados por la hermana de Víctor Ancano. Ya, ese es otro tema más actual, sí. No ligado a los Claro, niños, pero obviamente. no tiene nada que No ver lo que tiene estamos nada de hablando. relación. Como Eh, odiosidad por odiosidad. No, exactamente. son Bueno, temas que hay que hablarlos, pero no tiene sentido hablarlos en este momento. y lo que sucede también ahí, bueno, hay un tema con lo que sucedió en Canadá, es que no sé, en teoría Canadá como que se pone como un ejemplo de la relación con los pueblos originarios, con esta supuestas autonomías que se asignan políticamente y administrativamente en el territorio de Canadá. Este reconocimiento, el nivel de vida también, como que siempre se mira como Canadá, Nueva Zelanda y otros países como una suerte de donde tenemos que apuntar. Sin embargo, bueno, sucede esto y vemos que la reacción es muy parecida a lo que sucede acá durante el estallido social con respecto al tema del derribo de símbolos que representan como una frente en este caso y lo que representan en cuanto al genocidio con respecto a los niños en este caso.
Así que es igual ahí uno tiene que ver siempre se condena, ¿verdad? El tema hay gente que condena mucho el derribo de estatuas, que condena mucho, por ejemplo, la quema de iglesias, pero sin embargo aquí hay un contexto donde uno puede entender ciertas reacciones. Entonces ahí igual es interesante poder analizar eso y también traspapelarlo acá, ponerlo en este territorio que es Chile. Sobre todo, por ejemplo, lo que sucedió, como les decía, en la revuelta social, de que se sacaron muchos monumentos que corresponderían como a gente genocida, que gente generales, Pedro de Valdivia, en Concepción. Esa estatua era grande, la sacaron con harta fuerza, parece. Así que, bueno, ahí le dejo el espacio a la Lamien, por ahora que ya tienen mate. Ahora que ya tomé mate, me pasó que venía igual llegando y con el frío a veces y aquí en Temuco estamos medio delicados, también nos hace mal la contaminación del aire, el humo y todas esas cosas. Pero estamos en el campo, no nos pasa eso, porque el campo es otra cosa. Bueno, yo estaba señalando por la mañana este pasado oscuro que tiene Canadá y que creo que no es solamente Canadá, sino que todos los países, en este caso de América Latina, concretamente con lo que tiene que ver con temas de pueblos originarios, porque yo creo que aquí, aparte del maltrato, un abuso abiertamente hacia los pueblos originarios, hacia, no sé, allá son reservas, ¿no? Acá, o comunidades, no sé cómo, reserva creo que lo llaman, y nosotros acá LOF también decimos, ¿no? Eh, y ya no es la primera vez que sucede en Canadá. Este es como la tercera denuncia que se ha hecho. Por eso también cuando decía la mía Juan Carlos que todo está de derribar todas estas estatuas, esta rabia colectiva, ¿por qué contra la iglesia? Porque precisamente los niños, estos niños que de verdad eran de 7 años, no eran más de 7 años a 15, eran máximo, estaban bajo el cuidado no solamente del Estado de Canadá, sino que bajo también de la Iglesia Católica, en este caso, supuestamente con su tema de la escuela, porque ahí estamos hablando de, si nosotros lo vemos así más, era como un campo de concentración que estaban sufriendo los niños, o sea, eso es grave en ese contexto. Y vuelvo a decir de que ese debe ser, imagínense qué estará pasando en Estados Unidos con los pueblos originarios, o sea, y eso que son supuestamente los países modelos mundiales del desarrollo social, del desarrollo económico, porque de cultural pareciera que no tienen absolutamente ningún modelo. Bueno, tenemos que entender que es la cuna del neocolonialismo, del neoliberalismo, todo lo que podríamos colocar y lamentamos en este caso de lo que esté pasando y eso, vuelvo a decir, aquí en Chile eso sucedió, quizás sucedió en plena época de colonización donde no solamente mataron a niños, sino que también mataron a comunidades, hicieron desaparecer comunidades enteras y los colegios por las misiones católicas, aquí mismo ustedes deben conocer, por acá cerca de Temuco, esta misión, esa, la de la misión Boroala, que está ese colegio, que en el fondo yo creo que también era como hablemos, un colegio de maltrato y de abusos. ¿Cuántos abusos habrán sufrido también los niños? Ustedes mismos, no, la vez pasada en el chat que teníamos, cuando decía, ¿quién era la mía en Painequeo? Parece que decía que Martina Lonqueo, ¿quién es el que decía en su escritura y de cómo él fue discriminado, cómo él en el fondo sufrió abuso? Pues si esos son abusos, son maltratos, y eso es lo que hemos sufrido en cada uno en los colegios. Yo mismo, yo he contado ya varias veces, no solamente en este programa, cuando yo entré al colegio, yo entré tardíamente, pues yo entré a los 9 años al colegio porque no era el objetivo de mi chuchú, de mi abuelita, no era que nosotros teníamos que ir al colegio, no se veía de esa forma, se veía de que
la educación que nos entregaban ahí en nuestra ruca, en nuestro log, en la familia en este caso, que es lo primordial, era importante. Pues yo mismo vengo de un trabún hoy día, de una reunión donde yo señalaba de que las personas que conocieron mi familia, que muchos en el tiempo de la dictadura conocieron mi casa, muchas veces iban gente a quedarse en mi casa porque sirvió mi casa de hospedaje, de esos tiempos estoy hablando, y conocieron mi familia, sobre todo a mi chuchú, a mi abuelita, y lo conocieron que era como la única que mantenía, como anduvo toda la vida con Copam, toda la vida o lo en puro Mapudungún. Entonces lo poco que me queda de Mapudungún y lo poco de Quimón es gracias a mi casa, gracias a mi familia, y en este caso más bien dicho a mi chuchú. Y la educación Winca, porque yo creo que si yo me voy en el contexto mapuche, la educación formal, mi primera educación formal lo recibí en mi casa, con mi familia. Y la de educación informal, que ahora se llama formal, entre comillas, es la que recibí después en los colegios, donde a mí me prohibieron hablar el mapudungún, donde me cortaron el pelo, donde me obligaron a mentalizarme como chinura, como mentalidad blanca, o sea, sacarme de mi identidad, de mi cultura. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en todos estos países, y yo creo que no es solamente, vuelvo a decir, Canadá, e incluso es algo que sigue sucediendo ahora en el presente. Imagínense, donde la otra vez salía en Perú, si no me equivoco, la denuncia que se hacía, no solamente de las mujeres que los forzaban para poder, ¿cuánto que se llaman esto ay, se me fue la palabra, para que no estuvieran más familia? Esterilización. Eh, ah, Esterilización. Esa, no solamente a las mujeres ese programa, sino que imagínense programa de descolonización, entre comillas, colonización, porque lo que aquí están colonizando a nuestros niños, lo que debe estar sucediendo. O sea, la Iglesia Católica, que hoy día quiere aparecer como garante de poder defender lo que son nuestros derechos humanos, porque son derechos humanos consagrados que tenemos. Sin embargo, hoy día está saliendo descubierta, y aquí mismo en Chile, el tiempo de la colonización, la Iglesia Católica no lo podemos olvidar el papel que cumplió. Pues entonces, imagínense, para que estos pobres, para que los niños de 7 años sufran este tipo, realmente ese es no solamente abuso lo que está sucediendo. Entonces es preocupante sobre todo el mismo caso de Chile. Pues ahora mismo estamos en una contingencia política en este país, nos guste o no nos guste, estos son lo que tenemos que resguardar, y tratar no solamente resguardar, sino que queden consagrado al interior de una constitución clasista, una constitución racista, el tipo de educación que van a recibir nuestros niños a futuro. Pues entonces, ese, un poco a eso, también yo creo que es bueno que miremos, este es un problema político, este no es un hecho aislado, no es un hecho de que nosotros digamos, no, sabe que es Canadá lo que está pasando, sino que es un tema que está totalmente vigente ahora, y yo creo porque se le está negando no solamente su identidad, su idioma, su cultura, sino que se le está sometiendo a un maltrato psicológico, físico y asesinato, para que puedan dejar de seguir manteniendo lo que es nuestra identidad ancestral y que nosotros practicamos cada pueblo. Un paréntesis, Lamien, Peñi, Jaime Coloma, en algún momento se va a conectar, que estaba en una reunión de la universidad, así que lo tenían ahí lo tenían atrapado. Así que, respecto a lo que dice Lamien, quería complementar con algo que me contó tiempo atrás la Lamien Guillermina Quintupil. Ella es foroche, borobana, pero vive hace muchos años acá en Concepción. Esta conversación la tuvimos hace unos 10 años atrás más o menos. Y me contaba que su papá había estado justamente sido educado
colegio de cura, donde, bueno, la educación era direccionada hacia olvidar el ser mapuche, olvidar lo mapuche y convertirse en chilenizarse. Y él decía de que una de las cosas que más le molestaba era que primero los tenían, educación era poco, los tenían trabajando todo el tiempo, los mandaban a la huerta. Entonces, chuta, ¿a qué vine entonces? ¿Vine a estudiar o vine a ser un vasallo, un sirviente de estos señores? Y ahí está el caballero, en ese tiempo niño, sacando las cosas y él era el mayor. Entonces un día llegó aquí ya el cerebro me hace algunas malas pasadas porque no me acuerdo el detalle de la historia, pero estaban aburridos porque les daban siempre lentejas. Todos los días lentejas, lunes lentejas, martes lentejas, miércoles, domingo lentejas, entonces ya estaban hasta aquí. Hasta que un día el, uno de los niñitos creo que no querían comer las lentejas y no comían las lentejas. Entonces había unas monjas que llamaron al cura que estaba a cargo, que era un señor grande, algún Sigifredo de esa época, se llamaban todos más o menos igual, la mayoría eran curas alemanes y con las barbas así. Llegó y le dijo, ¿qué pasa aquí? No sé qué, lo empelló con una varilla. ¿Qué se han imaginado? Entonces el niñito, un niñito que estaba al lado, un peñi chico, no quería comer, le dijo, no, es que estamos aburridos de las lentejas, usted se come las lentejas. Y no me acuerdo si le alcanzó a pegar un varillazo o le iba a pegar. Y el papá de la Lamien y Hermina tomó una piedra, estaban preparados y ahí le tiró un piedrazo, pero no para pegarle, sino para que choque al lado. Y el cura no lo podía creer y ahí se levantan todos con las piedras, así, pégale y te agarramos a piedrazo. Y ahí y él concluía, decía, entonces fui el primer mapuche comunista, decía el caballero. Le decía la Damián. Pero en la época que ella contaba esto se asociaba rebeldía con comunistas, por eso era el chiste, por si acaso para contextualizarlo hoy, porque no todos saben de que esas eran las bromas de antes. Entonces, al final, él sufrió eso, y él era el mayor y él defendía a los menores. Era una cuestión terrible. El Lonco Romero, que en paz descanse, también me contaba que a él le pegaron mucho porque hablaba mapuzungún en las manos, varillazo, no estaba prohibido. O sea, era una práctica habitual la chilenización. Y hay un tema asociado a esto de los colegios que no deja de ser importante y que ocurrió ahora para la convención, no en el acto mismo, para la constitución de la convención, sino lo que se decía en redes sociales, que incluso Canal 13 como canal en Twitter respondió y fue muy retuiteado, que cuestionaron a la Lamien Elisa Loncón como presidenta porque no tenían idea quién eran, obviamente, que no conocían su historia y decían, ¿y ella quién es? ¿Qué clase de preparación, qué nivel de preparación tiene? Entonces aquí para mí hay dos expresiones de racismo muy potentes y que tienen que ver otra vez con la educación. La primera, asumir de que un mapuche o una mapuche no va a tener educación universitaria, asumir de que por sí no tuvo o no tiene acceso a eso. Y segundo, también asumir de que el conocimiento y el Kimel Tubún mapuche, la educación mapuche propiamente tal, la de la comunidad, el Gulam, el Kimel Tubún en general, es inferior a la enseñanza de la universidad o de la escuela estatal, privada. Entonces ahí hay dos elementos que en esa sola pregunta que le hacen a Canal 13 una persona que le dice, ¿y ella qué títulos tiene o quién es? Y Canal 13 le tira todo el currículum de la Lamiana ahí. Denota eso. Primero, asumir que no lo tiene, y segundo, asumir de que si efectivamente, pongamos que ella no tenía educación universitaria ni escolar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede aportar desde una óptica completamente diferente de las comunidades? Entonces, eso también es menosprecio al Kim Il-tubún, y todavía existe, no obstante todas las políticas en los colegios, es un asunto que hay que colocar y que algunas comunidades que están en la lucha por la autonomía han ido planteando cada vez más de que son finalmente las comunidades eduquen a sus niños de acuerdo a los estándares que estime cada comunidad pertinente educarlos. Si le quieren enseñar matemáticas, bueno, cosa a las comunidades, o sea, si es el Estado el que empieza a desmapuchizar, ahora con una sonrisa, sí, no con la varilla del señor Barbón, es complejo. No sé qué piensa Peña y Juan Carlos. Sí, que me estaba acordando también de que en Australia, bueno, Australia también fue un proceso de invasión por parte del Imperio Británico en este caso.
Y bueno, también ahí habían primeras naciones. Hay primeras naciones, disculpen. Eh, pero ahí también se dio un fenómeno bastante fuerte que fue el de los niños mestizos. Ya que estaban por un lado los habitantes de las primeras naciones que tenían para bien y para mal, tenían su figura legal, si podemos llamarlo así, de qué es lo que eran por parte del Imperio Español, del Imperio Británico. Y también, bueno, la población blanca, pero los niños mestizos, en este caso, también sufrían una discriminación bastante fuerte en sus derechos como personas, ¿me entiendes? Entonces me hizo preguntarme, acordándome de esta situación con los niños mapuche y también con los niños de Canadá, que se dio este caso de ser encontrado más de 1000 cadáveres en fosas comunes, es la vulneración de los que más debiesen cuidarse, ¿verdad? A fin de cuentas, una persona adulta ya sufre vulneración de sus derechos, pero como que a veces uno solamente se enfoca en la persona adulta y quien sufre, no en los niños, siendo que son los que a fin de cuentas, para efectos de cualquier situación en que la sociedad está, en cualquier parte del mundo, está siendo afectada, los niños son los que más debiesen protegerse en cierto sentido. Lamentablemente en 1900 la visión occidental era la que primaba, donde el occidente era la cuna era la civilización a la que aspiraban casi todos los pueblos, todas las repúblicas. Por lo tanto, todos los otros pueblos con sus culturas, con su infancia, con su forma de aplicar esta idea, eh, era común. 1900 estamos hablando, 1850 hasta 1950, incluso más de 100 años. Yo creo que en algunos territorios, en algunas repúblicas hasta el día de hoy, como bien dice el ambiente, se sigue manteniendo esa idea de que lo occidental es lo mejor y que el resto son ciudadanos de segunda categoría y todo parte, y en este sentido son inteligentes las repúblicas. Esto no es, no van a ir a cambiar a los adultos, tratan de cambiar a los niños y generalmente por medio de la violencia, y eso es lo que más debiese preocuparnos cuando se destapan estas situaciones, que a fin de cuentas fueron los niños los afectados. Los que sobrevivieron y los niños que se convirtieron en adultos ya son personas dañadas, si lo hablamos en términos de salud mental incluso, ¿verdad? En un concepto que se está trabajando bastante hoy día, o que se habla bastante hoy día, el tema de la salud mental. Son niños que ya adultos fueron personas dañadas por mucho tiempo, incluso hasta su muerte, ¿verdad? Dañadas mentalmente, dañadas en su identidad, dañadas en... Entonces ahí no tuvimos adultos que pudiesen, ¿cómo se llama traspasar la cultura, por ejemplo, en el caso mapuche, porque ya tenían un daño hecho desde niños. Y los que lo pudieron traspasar, a veces omitían cosas, y muchos otros no quisieron traspasarlo por el temor de que su siguiente generación sufriera el daño que ellos sufrieron. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva del niño, desde de quién son los afectados realmente, uno se da cuenta incluso de la magnitud de esto. A veces nos quedamos en las cifras, en los números, y vemos la situación desde los adultos, no desde los niños. Una reflexión que me estaba acordando con respecto también el caso de Australia. Ahí complementando lo que dice JC, bueno, y tú ves de que, imagínate, este es un choque cultural, un choque de la forma de entender el mundo espiritual, de conocimientos, de todo. Se les dice además, tú eres inferior que yo. Y hoy vemos de que en los colegios entre chilenos, muchas personas que han sufrido bullying quedan mal para toda la vida. Mal para todo, y no necesariamente bullying físico, de que los golpeen, sino el solo hecho de molestar, no sé, cara de no sé qué, cualquier cosa que le digan los niños a otro niño, y ese niño crece con trancas que después ya como joven las manifiesta, o también el problema, si lo vemos aplicado dentro de las familias, cuando hay padres o madres que son violentos, etcétera. Imagínate, tú lo replicas esto, lo que dices tú, o sea, cuando ya estás el otro sometiendo a toda la sociedad y viendo como se maltrata a los mismos padres. O sea, y ahí uno puede seguir poniendo ejemplos de otros Peñi. Por ahí un Peñi me contó que una vez
él estuvo defendiendo a unos compañeros en el colegio y le terminaron pegando entre como 4 no mapuches y llegó la mamá a sacarlo de ahí y le empezaron a tirar piedra a la mamá, sin ningún respeto, porque era mapuche probablemente, pero hubiese sido una señora que no era mapuche y tal vez, ay tía, ay no sé qué, y se hubiesen bajado, o sea, eso queda para toda la vida. Y otro punto que tocaste igual que tiene que ver con la inteligencia del Estado en ir donde los niños, lo vemos en muchos autores del siglo XIX, cronistas. Dentro de las propuestas parece que fue el general Godoy, el coronel Godoy, el que planteó justamente el tema de las escuelas también, además del avance del ejército. Lo plantea Domeico. Hay permanente, y misma Iglesia Católica de manera permanente dice, nosotros tenemos que llegar, entre comillas, al salvaje, pero a los niños, porque el adulto ya tiene el odio contra la república y contra la civilización, dicen, es típica esa frase, pero los niños no, a ellos hay que llegar, a ellos hay que hablarle del verdadero Dios, a ellos hay que hablarle de la forma de hacer política, a ellos, en el fondo, la tenían clarita, cómo tratar de, y en la primera década con Augusto Panguilef, que Manuel Augusto Panguilef, para los que no lo conocen, fue un gran líder mapuche del siglo XX, que él quería volver a lo antiguo, él seguía su vida, la regía por los sueños, por muchas cosas propias de la cultura mapuche. Y los mismos jóvenes lo empezaban a desacreditar, los jóvenes mapuches le decían, este caballero ya está medio gagá, ya sale con cosas que no, y lo empezaron a dejar solo. Y esos niños, esos jóvenes mapuches, fueron formados por la escuela, puede ser pública, de iglesia, que les decían de que la creencia, la forma de entender el mundo mapuche era una forma de bárbaros. Entonces, fíjense cómo, cómo va afectando eso. Lamien, ¿qué piensa de todo este chef de Zuan? Claro, yo creo que, mira, sabes que hoy día a mí se me había olvidado que hoy día era jueves, discúlpenme, pero estábamos en una reunión y precisamente un poco tocando lo último que usted estaba comentando, Lamien Nelson, con el tema en una reunión donde habíamos de todas edades, incluso una gran cantidad de jóvenes y un poco la edad mía y un poco la edad un poco más mayor también. Y justo estaban pidiendo la escuela, porque creo que en la escuela apartada, donde hay lugares apartados, pues aquí en el Guaymapu, o concretamente hablando de la región, como nos dicen hoy día, igual algunos dijeron que nunca más pronunciáramos la región de la Araucanía, pero para que nos entiendan a veces también algunas, para la ubicación, no sé, pues geográfica planteamos, pero en muchos lugares apartados el abuso que están cometiendo algunos colegios. Incluso no era el tema hoy día de Canadá, pero era el tema un poco analizando de toda la contingencia que hay hoy día, y entre eso la contingencia también hoy día, la discusión desde el domingo con el proceso constituyente, el tema del cómo empezaron a florecer el racismo con odiosidad de algunos jóvenes planteaban hoy día, que ven más las redes sociales, los comentarios que hacían, el tema del acto que hubo el mismo domingo. Entonces, un poco planteaban nuestra gente mayores que por todo el papel que ha cumplido los colegios, la escuela especialmente, con el apoyo del Estado, se ha ido perdiendo gran parte de nuestros quimunes. Dentro de esos quimunes, algunos pilares fundamentales desde el punto de vista del mapuche, del Khmer mapuche. Incluso se hablaba de que cómo nosotros, qué entendíamos por cuando decíamos mar. Incluso hay una persona bien mayor que estuvo, nos explicó que de repente nosotros mismos ni entendimos qué es lo que es el mar y de qué viene ese concepto del mar y de qué concepto viene también el maoichihueo, nos decía. Entonces, tantas cosas, tantas filosofías propias nuestras que han ido negándonos, que han ido escondiéndonos. Entonces decían hoy día nuestros chaqueché que estaban, decían cómo estos colegios que están, que las propias comunidades en un momento no que le dieron al Estado, sino que voluntariamente se dieron un pedazo de tierra para que se hiciera un colegio, cómo hoy día el Estado llegó a adueñarse de esos espacios y cómo se ha ido adueñando, ampliando ese espacio territorial al interior, que ya no parece
una escuela de unos par de metros, pongámosle, sino que ya prácticamente de media hectárea o de una hectárea. Entonces se planteaba de que nosotros cuál iba a ser la fuerza organizacional que también íbamos a plantear, de que a la luz de esto, cuando se habla sobre la plurinacionalidad y que va a ser reconocido los pueblos originarios, porque se está dando por hecho que va a suceder eso. A lo mejor no va a ser tan fácil, pero probablemente por todo este proceso político. Entonces se plantea de que los colegios tienen que volver a los LOF, tienen que volver a las comunidades y tienen que volver a entregar la educación, esta educación que se ha ido, que a nosotros nos han ido blanqueando nuestra mente, sacando desde nuestro quimón, desde nuestro origen e incluso de nuestro propio linaje, que no sepamos nuestro tubún, nuestro cupalme mismo, muchos de la gente jóvenes, de los niños ahora. Entonces decía, ¿cómo? Pero no estamos pensando de desalojar a los profesores ni cosas. El profesor tiene que estar acompañado con un buchache, con un quimeltufe, pero un quimeltufe mapuche del lob, del territorio, para que pueda también empezar a hablar, porque incluso se hablaba también un poco relacionado, ¿qué es lo que estamos entendiendo cuando estamos hablando sobre demandas territoriales, cuando se está hablando sobre las demandas ancestrales, que tiene que tener una conexión? Entonces, era todo esto, ¿por qué? Por el tema de que los colegios no están cumpliendo esta función de la que nosotros estamos, sino que están, más bien dicho, negando nuestra identidad, negando nuestra cultura, en el fondo un genocidio abiertamente. Pues si eso hay que hablar así, yo creo que lo entendido de las leyes, y aunque no seamos entendidos de las leyes, eso es genocidio, pues eso no está dentro de los estándares, incluso de los estándares sobre los derechos humanos a nivel internacional, lo que está sucediendo, a la luz de lo que está señalando usted, Lamien. Incluso lo plantean hoy día algunos lamienes de Cholchol que estaban, algunos lamienes de Imperial, porque hay lugares bien apartados en algunas partes donde ya no se está formando el Khmer Mapuche, pues. No se está formando no solamente el Khmer Mapuche, sino que donde se esté formando el Mapuche con Nehuen, como decir, esta es mi fuerza, esta es mi identidad. Entonces, claro, porque mismo si cuando le digo, cuando fui a estudiar, yo llegué hablando puro mapudungún en el colegio. Y cuando contaba en Mapu, porque me hacían contar del 1 al 10 y yo entendía que me estaban preguntando que yo contara del 1 al 10, pues yo decía aquí, ¿por qué la Meli? Rapidito, como que parece que estaba haciendo competencia. Pero la profesora no quería escuchar el quiñe, porque la Meli que Meli que chucayo él pura ella, no, ella quería que yo dijera 1, 2, 3, 4, no era. Entonces, producto de eso, y cuando decía que tenía que decir buenos días, señorita, cuando tenía que llegar, y yo dele con mi mamá, porque eso era el saludo que no se. Entonces, castigar ahí, hinca de rodilla en un cemento, o si no, en un montón de arena que teníamos, que tenía ese colegio. Y ese colegio incluso lo donó también uno de nuestros lamienes del territorio de ahí, donó el colegio, pero hoy día vamos a decir ese colegio es un colegio municipal. La municipalidad es dueño de la tierra, y los mapuches, incluso ahí se acordaban hoy día, porque había un lamien de nosotros, decía, pero si nuestros muchachos no solamente vieron la tierra para instalar el colegio, sino que también para hacer la estación del tren, para poner un correo. Incluso la iglesia católica también le dieron tierra para que instalara su iglesia, pero en el fondo quiero que fue para sacarnos de nuestra identidad, de nuestro quimón. Y eso es lo que en el fondo es racismo sistemático, pues racismo abierto. Y hoy día cuando yo creo que si vemos una sociedad tan sensible, una sociedad que han dicho, yo he visto algunos comentarios que todos han llorado cuando la presidenta habló ese saludo, es como un chiste. O sea, me preocupa porque de repente hasta se va a folclorizar como el huachipato el tema. Entonces muchos decían, me emocioné, yo lloré, me bajó las lágrimas ver y todo, que como que los mapuches primera vez
aparecieron públicamente y que existen y que tengan tantos magíster y tantos doctorados. O sea, eso es racismo, porque no reconozcan en este país que de verdad hay gente preparada y que somos gente preparada desde el punto de vista de nuestra educación propia y de esta educación formal que a nosotros nos han obligado. Entonces, y que sigan cometiendo estos tipos de atrocidades, genocidio con nuestros niños, no se puede permitir, no se puede permitir a esta altura. Y yo en eso yo creo que va a ser una demanda que se va a levantar desde el punto de vista cómo entendimos la devolución territorial. Eso hoy día estamos hablando. Y estamos hablando no solamente ya, hoy día alguien dijo, hoy día dejemos de hablar de título de merced. Eso fue una forma que nos quitaron nuestra tierra. Hoy día tenemos que hablar de territorio ancestral. ¿Y por qué tenemos que estar hablando de Biobío al sur si los mapuches, quién dijo que existía modelo? No, si van a haber novedades por la miel, entonces a mí como que eso me incentiva y me motiva y me vuelve otra vez al carro y tenemos... Justo queríamos pasar a conversar de eso ahora, pero antes... Pero un poquito, sí, es que para finalizar un poco la idea del Alambién, es interesante que, bueno, algo mencionaste tú sobre Aburto Panguilef y que estos jóvenes que habían pasado por la escuela mapuche como que ya en un momento de su vida ya no lo respetaban, ya no generaban todo se habían perdido conocimiento ahí. Me recuerdo también a Manuel Manquilef, que fue presidente de la Sociedad Copolicán Defensora de la Araucanía, que nace en 1910. Y él también fue educado en la escuela occidental. Él era hijo de Lonco, fue diputado también, era muy connotado en la época. Él también en sus memorias, no en sus memorias, en algunos diarios que hay, uno revisando diarios de la época, él planteaba que no quería trabajar con mapuches de los territorios, con loncos, con autoridades ancestrales, porque les faltaba educación. ¿Ya? Entonces, él como dirigente mapuche, de una organización mapuche, quizás más moderna, más de ciudad, en 1910 ya estaba planteando la idea de que no quería trabajar con autoridades ancestrales porque consideraba que no estaban civilizadas con el concepto de la época, ¿ya? Entonces, la escuela trajo cambios profundos en entender y valorar nuestro propio conocimiento. Eso hay que tenerlo claro, y eso partió desde el mismo momento de la invasión. En la actualidad ya tenemos las consecuencias y ya se sigue aplicando. El tema es que hasta el día de hoy se ve como la escuela un poco también como un eje de instrucción, un eje de avanzar en la vida y tantas cosas más que enseñan en la escuela. Entonces, este mismo conocimiento propio, esta misma forma de relacionarnos propia, el respeto, es una cosa que la escuela no lo entrega. Entonces me hace mucho sentido lo que dice la también con respecto a que esta institución hay que recuperarla también. No podemos quedarnos solamente con la recuperación territorial o la idea del territorio, ¿verdad? Sino que también las mismas instituciones que se instalaron en nuestro territorio y nos reeducaron de una manera que no hicieron perder nuestro conocimiento previo, nuestra forma de relacionarnos, nuestra propia forma organizacional. Hoy día la figura del lonco está muy disminuida, por ejemplo. En cuanto a la política, tenemos presidentes de asociaciones, presidentes presidentes de comunidades, que ya van generando también otra forma de organización que es totalmente ajena a los mapuches. Entonces, igual hay que tener claro, en el sentido de que decir, ya, nosotros qué queremos de aquí a futuro. Recuperar lo que nosotros se nos perdió un poco en cuanto a nuestra forma de organización, nuestro conocimiento, nuestra forma de relacionarnos, o queremos algo nuevo, un híbrido. Entonces igual hay que ser honesto en ese sentido, y también sería interesante que quienes son dirigentes también digan qué quieren. ¿Quieren integrarse a la sociedad chilena? ¿Quieren desarrollar toda una política dentro de la sociedad chilena con la forma de la sociedad chilena? ¿O quieren formar o realmente hacer política desde el propio Kimun Mapuche como primer punto? Y lo segundo, que me parece muy positivo también, bueno, la idea esa de dejar de hablar de la región de la Araucanía como si fuera el único territorio mapuche. Yo creo que eso hay que eliminarlo hace rato ya.
tiene que hablarse de territorio mapuche, y ahí yo hago una diferencia, por lo menos para efectos prácticos, para efectos políticos y también para efectos del proceso de reconocimiento que hizo, o por lo menos el diálogo político que se dio con la monarquía española, del Biobío al sur. Yo soy de esa idea, pero no niego que el Picummapu llega hasta Coquimbo, por ejemplo. Hasta ahí habían hablantes de Mapudungún, habían mapuche en ese establecimiento, en ese territorio, y están todos los picunches también que quedaron en los pueblos de indios y en el proceso de invasión, que así se llamaban los pueblos de indios, por si acaso. No lo digo en forma peyorativa, sino que así se nombraban. Y hay muchos descendientes de ellos. De hecho, Matías Catrileo, que murió en un proceso de recuperación, él no era de Gualmapu. En cuanto a él no era descendiente de mapuches que vivían en la diáspora, que emigraron durante la invasión militar chileno-argentina, sino que él venía de un territorio donde habían estos pueblos, donde habían permanecido grupos de mapuches desde el momento de la invasión española. Entonces, es importante también ir definiendo, pues, y eso es una discusión que tiene que darse también. Y creo que ahora con el tema de la convención, quizás ya entrando a este tema, sería interesante desglosar en realidad qué se quiere lograr en cuanto a autonomía, recuperación territorial y esos conceptos, y cuáles territorios. Cuáles son los territorios más o menos que nosotros entendemos como territorio mapuche y dentro de los cuales queremos ejercer soberanía. Y bueno, y ese es pensamiento mío en todo caso, ejercer como una forma de autonomía que nosotros podamos gobernar a nosotros mismos en ese territorio. ¿Cuáles serían como esos límites territoriales y geográficos dentro de los cuales podemos efectivamente poder hacer este proceso? Hay varios comentarios en Ahí, Instagram que eh, bastante, bueno, hablan de, de Pascual Coña, por ejemplo, con el tema de la escuela que él vivió también en sus memorias, y otras cosas más mencionadas, del eso que racismo. quería justamente leer, pero antes hacer una breve, complementar brevemente lo que dijiste. Bueno, Araucanía, todo lo que es el territorio del Biobío del Sur, para mí es Gulumapu. Acostumbrarse, Gulumapu, 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 Gulumapu. Y hacia el otro lado de la cordillera, lo que hay Argentina, Puelmapu o Guaysuf Mapu, también le dicen Guaysuf, que es como un territorio que está al otro lado de un cordón montañoso. Otros dicen al otro lado del cerro, ahí depende otra vez de la aplicación que le demos. Y lo otro que Manuel Manquilef es un ejemplo bien triste, diría yo, en términos de dignidad propia. Es fuerte lo que digo, pero Manquilef menospreciaba a los mapuches que vivían según la tradición antigua, pero era tremendamente... eh, se le agrandaban los ojitos cuando veía a Tomás Guevara, que después no terminaron muy amigos, pero, ¿cómo se llama este lingüista? Lehmann Nietzsche no fue. Fue este lingüista que desde el principio del siglo XIX, XX, que se relacionó harto también con él, que escribió varias cosas interesantes. No me acuerdo el nombre ahora. Pero con él, y de él se referían en términos, él era como, él trataba de ponerse como su par en términos de sociales, de que los otros lo vieran como un par. Pero cuando uno lee las descripciones que hacen de Manuel Banquilef, no hablan mal de él, pero lo miran como un segundón, como una subcategoría como un bárbaro mejorado, una cosa así. Es bien fuerte, es bien triste, porque él habla tan bien, él se esfuerza por vestirse como occidental, y de él no se refieren bien. Este araucano, hablan así, este araucano de características, tiene un cráneo no sé cuánto, y es de inteligencia avanzada, fíjate. Así se refieren a él en escrito, entonces es bien lamentable la historia por ese lado de Manuel Manquilef, pero de hecho él estaba por terminar con las reducciones, él quería que todo pase al mercado de tierra. Es una, Juan Carlos le pega harto a ese periodo histórico. Eh, bueno, nos queda tanto tiempo, pero no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió esta semana. O Yo, sea, muchas. antes que pase a eso, yo creo que incluso hoy día el chagún, bueno, estos chagunes se van a continuar, porque a la luz de todo el proceso que está pasando, pero yo creo que también el tema de la reorganización e incluso sobre algunos conceptos
del concepto mismo se habla, incluso hay del Gulumapo, se habló como habla el Lamián Nelson, pero se habló también del Guaymapo y Guayón Tomapo, incluso se nos explicó, hoy día había un Lamián, de verdad, yo casi, ahora también hoy día me emocioné, pero el domingo no me emocioné, pero hoy día porque a veces uno desconoce tantas cosas y el tema también es lo que decía el Lamián Juan Carlos, pues no el ordenamiento, no vamos a decir, por eso se hablaba de estos conceptos, cómo vamos a identificarnos nosotros, ya como Guaymapo, Gulomapo, Guayontomapo. El Guayontomapo se explicaba de que eran grupos de lobos, grupos de territorio, en la mañana ahí. Entonces, ¿cómo vamos a entender el tema de territorio? ¿Desde dónde vamos a partir? Quizás podamos partir desde de un lugar, pero eso también tienen que definirlo las propias comunidades y las propias organizaciones y los territorios, cada territorio. Y es importante la discusión porque quizás a lo mejor los constituyentes tienen una discusión allá en Santiago, pero los territorios están, a la luz de esto también están empezando a tener sus propias discusiones. Y ahí incluso el tema de esto, pues, del Kimun, de la educación, cómo se va a ver, incluso el tipo de educación que se va a entregar en cada uno, sobre todo a las personas jóvenes. Es una preocupación sobre todo de nuestra gente más mayor y que se manejan en estos temas. Por eso hoy día habían como 3 personas que se manejaban muy, muy, muy bien, yo digo. Cosa de la que yo no, a veces no es que no ponga atención, yo siempre pongo atención, pero hoy día era demasiada la atención, por eso hasta me había olvidado que hoy día era jueves, porque el chagún duró, y a eso me refiero un poco, de que yo creo que tenemos que aprovechar nuestro chaqueché, nuestro quimeltufe que tenemos, porque donde está la sabiduría mapuche, donde aún no queda todavía sabiduría mapuche son con los chaqueché, con las personas antiguas, ¿ya? Llámese lonco, llámese, pero las personas más mayores, incluso ahí, a la luz de esto, yo creo que incluso se acordaron también de Manquilef, se acordaron de Coño de Pan hoy día también, incluso, o vieron, porque el tema, como ellos entendieron el tema de territorio, para eso va, por eso se sacan ellos al luz. Entonces, es lo que incluso hoy día se habla de que no cometamos los mismos errores que se cometieron quizás en esos tiempos. Y después llega incluso también el tema de la actual ley indígena, de que si es representativa, no es representativa, si de verdad ha contribuido a algo, no ha contribuido a algo. Entonces, es un tema, discusión buena que se están dando en los lobos a la luz del calor que se está discutiendo allá en Santiago, en el ex Congreso. Quería leer unos mensajes cuando Juan Carlos habló del tema de los mestizos, rato atrás. N4T4L1T1SEER. Exacto, dice. Y sobre los que más crueldad se aplicó. Después nos mandan saludos. B.RM. No, B.R.M.F. Como R2-3PO. Estoy bien metido con Star Wars, así que estaba medio rayando la papa con eso. M4ITTE, fíjense como que no, qué triste dice. Después, la loca del Barranco nos dice, me recuerda también al caso de Pascual Coña. Y N4T4L, ya, un corazón, fuego, corazón, ahí no sé de qué estábamos hablando. Después la loca del Barranco dice, esto no es solo en el fondo, el racismo se ve desde la superficie. Después dice, decir que en el fondo admitir que el racismo en algún momento se intentó ocultar. Y otra vez N4T4, lo voy a resumir, exacto, de lejos ya se huele. Y a ver, más abajo. Después dice, sí, se lee Natality. Ah, ya, Natality Ser. Ah, perfecto. Y ahora lo vamos a... Está inserto. Bueno, hablar un poquito porque ya estamos llegando a la hora de programa, de lo que pasó esta semana. No sé, ¿quién, Lamien, Peñi, nos hacen un breve resumen? Y hacemos ahí un breve análisis cada uno. El Peñi y JC.
Sí, Juan Carlos, ahí en la mía Juan Carlos debe tener la Lo primicia. tiramos a los leones. No, las primicias aquí la trae también Ana. Ella trae las primicias, Vos tiras la pelota caliente, así, sí, de un lado a otro. lo que yo voy a hacer, yo solamente voy a hablar nomás un poquito de lo que me pareció. Pero las primicias hasta ahora siempre han llegado por parte de la Ana. Sí, ella es la que trae el, el, el Entonces, usted dijo, chimichurri. Eh, sí, mira, yo he visto harto que a muchos se emocionaron con la Lambian Anayao, con la Lambian Loncón, hay que reconocerlo. Fue simbólicamente potente, dejando de lado todo lo que pasó en los momentos previos, los reportajes que aparecieron, quizás su postura o la postura de su familia o lo que se comentaba sobre ella. Eh, pero para efectos simbólicos impactó bastante. Yo creo que eso igual hay que rescatarlo. Yo creo que no es menor que sea una mujer mapuche la que va dirigiendo en este caso la constituyente. Eh, ahora, yo creo que es un tema que tiene que siempre verse con todos los constituyentes, no solamente con los mapuches, es cómo los territorios que lo eligieron o la gente que lo eligió va generando una suerte de estar viendo lo que están haciendo, ¿me entienden? Como estar como constantemente conversar. ¿Cómo se llama el concepto? Se me fue el concepto. Estar como pendientes de lo que van haciendo. Que no se haga como esto, que se empiece a crear como la cocina, la famosa cocina, sino que sea algo transparente. Pues yo creo que hasta ahora se está dando eso. Lo importante es que los territorios vayan presionando para que no se arranquen con los tarros, como bien se dice coloquialmente. Entonces, bueno, en primera instancia me pareció un efecto potente y simbólico lo que sucedió el domingo. Lo otro es que veo que los territorios se están como armando, se están como para generar estar viendo la situación cómo se va desarrollando. Y también está el caso, por ejemplo, de Natividad Yanquileo. Yo creo que aquí la Lambien nos puede ayudar con ese tema un poco, tirándole la pelota a ella para tirándole el pali para que ella desarrolle el chem. El pali con cotral. Sí. El pali con cotral. Después de eso la culpa a mí, ¿ah? Ustedes están preparados. Oye, y apareció Jaime Coloma. Para que vean que los tengo ahí. Estaba metido en una reunión yo no sé si les había contado que estoy haciendo un doctorado en la UFRO y en la Austral, un doctorado en comunicación, y teníamos ahí una reunión que pensé que iba a ser un poquito más corta porque partía a las 6 de la tarde, pero fue un poco larga. Pero ya estoy acá porque tengo un compromiso, porque no solamente por eso, porque además tenía ganas de verlo. Me podría haber hecho leso y haberme quedado. Pero no. Ya, en todo caso, a ver, no quiero interrumpir esto. Ana, no estoy fresca. Te estaba preguntando a ti algo, yo tengo que enchufarme, así que dale. No, pero Pero Juan Carlos no había terminado todavía. No ¿sí? había terminado. Ya, ok. Entonces me quedo callado. Sí, pues respecto a la Lamien Natividad, pues, porque ahí quizás se vio en una acción concreta todos estas dudas o estos cuestionamientos o también ideas políticas que rodearon previo a la elección de la presidenta de la constituyente, que es la Lamien Loncón. En la Lamien Natividad y Yanquileo se vio eso, se vio también un simbolismo. El domingo fue un día de simbolismo muy potente. El que la Lamien Natividad no haya votado y haya dejado el voto en blanco también generó mucha reacción. No digamos que pasó indiferente a lo que sucedió. Nadie quedó indiferente frente a esa situación. Hubieron críticas por un lado, hubieron como apoyo por otro lado, pero principalmente críticas, por lo menos lo que yo vi. Entonces, veo interesante lo que se está dando y también a nivel de discurso simbólico, de lo que uno puede sacar en limpio de lo que está sucediendo, creo que está marcando un antes y un después también. En ese sentido, no digo esperanzador ni pesimista, solamente digo que aquí sucedió algo que está cambiando la situación, están dándose otras lógicas. Ojalá que esas lógicas sean positivas. Y ahí yo creo que va a depender de cada quien, de los que votaron por sus candidatos, para que
mantengan una línea, pero igual ahí se va a ir viendo. Eso principalmente. La Mirana, Peña y Juan Carlos, ¿qué le pareció primero la asunción, digamos, de la Convención Constitucional? Y también le traspaso llegó la pali aquí con Quetzal y yo se la tiro para allá. Así, a ver. No, primero yo creo que esto hay que señalar bastante, ser bastante objetivo y sin verlo desde el punto de vista de que haya resentimiento o no haya resentimiento. Pero yo creo que este proceso es un proceso de las movilizaciones, del movimiento social. Si no hubiera movimiento social, hoy día no estaríamos hablando de, ¿cuánto que se llama? Que yo siempre este proceso, me quedé con el proceso constituyente. ¿Cuánto que se llaman La ahí? Convención Constitucional. La convención, ya, porque esa convención fue lo que cocinaron el 15 de noviembre, el nombre, porque el pueblo que se movilizó habló de asamblea constituyente. Bueno, estamos en la convención. Yo creo que este proceso, si no fuera por los movimientos sociales y especialmente por esos jóvenes que hoy día volvimos a ver que están protestando, tenían hasta cuando yo antes me venía para acá, para este trabún, tenían todavía el INDH tomado, porque aquí hay presos políticos de la revuelta de la cual el gobierno ha negado este proceso. Y recuérdense que no solamente eso, hay muertos. Ayer vimos a Fabiola Campillay ahí conversando con el alto de la Suprema para que pueda llevar su casa. Entonces aquí hay costos políticos, costos sociales. Hoy día están instalados nuestros lamienes, vamos a decir, lamienes mapuche, lamienes de los otros pueblos originarios y también de las personas no mapuche, 155 constituyentes. Y el tema hoy día que lo dirija que lo dirija una mujer mapuche. Bueno, yo creo que hay hartas reacciones. Yo creo que las reacciones que se ven en las redes públicas más positivo, podemos decir, en la cual nadie está en desacuerdo, bien, además bien también para mostrar que quizá hay una parte de los pueblos originarios que están en este proceso político de poder llegar a un acuerdo con el Estado de Chile y de poder definitivamente que haya plurinacionalidad o interculturalidad en la política que hemos venido luchando por años, que esta lucha lo hemos levantado. Imagina, estábamos acordando lo de Panguilef, estábamos acordándolo de Manquilef, estábamos acordándolo de Coña, Pascual Coña, estamos acordándolo de grandes líderes que dejaron su huella en el tema de la discriminación, el racismo, la educación aquí en Chile, de la que muchos de ellos soñaban que llegara quizá el proceso de la cual hoy día 200 años que el Estado de Chile nos negó, 200 años que nos escondió, 200 años que la historia del pueblo mapuche o de los pueblos originarios no estaban, hoy día está en la palestra. Y en ese sentido, claro que uno tiene que decir, sí, hay proceso histórico que gracias a estos movimientos sociales, a las luchas sociales de la que hay, se ganó. Y quizá ahí podamos tener algunas diferencias porque mucha gente, igual a mí algunos me han llamado, otros así mensajes, que lo que echaron de menos de la presidenta fuera pronunciar sobre los presos políticos mapuche que hoy día existen, que hay. Que eso no lo podemos negar, que hoy día las cárceles están, hoy día el gobierno dice que por delinquir, que por no sé qué cosas más, porque ellos, el hecho de que protesten contra las forestales, eso ya es delinquir. El hecho de que hagan recuperación de territorio, eso es delinquir para ellos. Además hay una glosa, creo que se llama 16, que sacó el senador Tuma en su tiempo, cuando era senador, con la diputada Parra en este caso, que es de Malleco, vamos a decir, y con la ENA Bombaer. Entonces, un poco cuando se asoció el papel del hermano de Elisa, que es del PPD, precisamente se sacó también un poco a ventilar estos problemas políticos, o sea, que hubieron problemas políticos. Y hay todavía, si en las comunidades no se han olvidado, hoy día en la reunión en el Tragún que estuvimos, se volvió a hablar sobre ese tema, se volvió a hablar
de que por qué los mapuches tenemos que estar vinculados a ciertas corrientes políticas para que puedan llegar a ese espacio. Incluso desde ahí vinieron algunas críticas constructivas, podemos decir, y otra crítica, no, más bien crítica constructiva, sobre todo, especialmente hacia mi persona y hacia la organización de la que yo pertenezco, de que nosotros estemos queriendo salirnos de esa estructura, que en consecuencia no hemos conseguido nada, no hemos visto nada desde que un poco nos declaramos en este estado de rebeldía. Entonces, que ahí una crítica que hubo hacia nosotros, en este caso nosotros cuando hablo a la organización, hacia nosotros, que por qué nosotros tomamos esa decisión de apartarnos un poco de los partidos y ir de verdad en forma independiente, en forma autónoma. Porque ya se vio de que en forma independiente, en forma autónoma, pareciera que no vamos a lograr espacios políticos, espacios de poder, ¿ya? Y en ese mismo contexto vino el tema de la natividad, que me pegan el, ¿cuánto que dijo la mía Nelson? El pali con cuchal. La pali. Pali con cuchal. Viene lo de la natividad. La natividad de un principio, incluso la semana pasada ya empezamos a ver algunos medios informativos de la que ella denunciaba de que había muchos amarres políticos, había muchas cocinas políticas, hablemos así. Más de un mes creo que se estuvo negociando para que el Alamien Elisa asumiera, ¿ya? Claro, estos son negocios políticos, coteos políticos, al fin y al cabo, de mucho de lo que quizá estamos decepcionados, ya no creemos en este proceso, porque nosotros cuando firmamos el compromiso en Imperial, yo viví ese proceso, yo lo viví el año 86, el año 87, el 88 y el 89. El 87 con mi hijo en brazos, donde yo casi me amanecía en las reuniones, sufriendo ahí, porque tenían que hacerse esos negocios políticos, y esos negocios políticos de la que yo de verdad estoy desencantado hoy día, y no es fácil para que me vuelvan a encantar. Entonces, en ese contexto, yo entiendo a la Nati, entendía a la Nati, y de verdad le digo, cuando antes que empezáramos, justo hoy día también este tragún que había, también es para apoyar a la Nati, un tragún muy importante, de la que se le va a comunicar hoy día mismo, quedó un weekend para comunicarle a la Nati que le vamos a prestar, se le va a dar todo el apoyo. Estamos hablando de movimientos, de organizaciones, de LOF, de comunidades, de diferentes lugares, porque entendemos ese voto blanco de la Nati. El voto blanco de la Nati, ella lo explicó bastante bien, es producto del descontento político, del descontento de la forma como se ha querido tomar la temática en este caso del pueblo mapuche, y ella habló sobre la militarización, habló sobre la represión en forma sistemática, habló de los presos políticos, y creo que de los asesinatos que han habido de Huaychaves jóvenes, como el caso, como nombraban Matías Cachileo, y empezamos a nombrar más de 16 asesinatos durante estos 30 años. Entonces la Nati viene de ese mundo, porque ella vivió en carne propia desde su familia. Hoy día tiene un hermano preso político. Han pasado, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos en ese sentido la Nati que fue un voto de consecuencia, podemos decir, fue un voto de convicción mapuche, y yo la verdad es que le mandé un mensaje cuando vi tantas críticas negativas que hasta el día de hoy estamos viéndole. Yo le dije, Nati, o sea, no es que te ayude a sentir, solamente me imagino, porque yo empecé a vivir ese mismo problema desde los años 90 hasta el día de hoy. Y muchas veces donde uno termina quedándose sola, aislada, incluso sin prensa, sin nada. Entonces me imagino por esa presión política que debe estar viviendo en estos momentos. Y desde ese mismo día, domingo en la tarde, yo quiero ser honesta aquí públicamente porque sé que hay mucha gente, yo le envié un mensaje, tengo contacto con algunos de esas personas cercanas con ella, y la Nati me llamó en la misma el domingo en la noche, donde yo le manifesté mi apoyo, mi queyugún, y yo lo he hecho públicamente, lo he hecho a través de las redes sociales,
y todo, y hoy día también en el Trabún yo comuniqué que yo lo iba a apoyar, al menos como persona, como Ana Yao, yo lo iba a apoyar por ese proceso porque entendemos que tenemos que liberarlo algún día, no podemos seguir bajo este yugo de la esclavitud política partidaria. Si nosotros no vamos a través de un partido, no vamos a obtener poder. Entonces, ¿dónde queda nuestra autonomía, nuestra autodeterminación? ¿Dónde queda nuestros Vellentún mapuches, de nuestro Itrovil Moñén, como tanto estamos hablando nosotros? ¿Dónde queda también el tema del que el Estado de Chile no sea un tema solamente simbólico? Porque desde el domingo hemos visto simbolismo, como dice también Juan Carlos, y bien por eso, porque mucha gente hoy día se están haciendo conciencia, pero yo creo que de esa misma gente que levantaron la bandera para el estallido social, que hoy día son constituyentes, hoy día tienen la obligación moral no solamente de apoyar a la demanda de los pueblos originarios, la política de los pueblos originarios, también están obligados a responderle a este movimiento social que llevó a este proceso. Así que eso yo, en resumen, claro, es bastante, podríamos decir, un poco extensa. Yo sé que el tiempo se termina, pero de verdad, en este caso, eso no quiere decir que no estamos apoyando al resto. Obviamente que vamos a estar, estamos atentos, por eso ya se está discutiendo los temas políticos de fondo, se está discutiendo con las organizaciones, los territorios están discutiendo, porque vamos a estar, como se dice, no solamente observando, pendientes. Yo creo que también va a haber un momento de fiscalización frente a estos temas, porque los electos constituyentes de pueblo originario tienen que ver también, tienen que responder a la promesa, a lo que votaron a la gente, porque ellos supuestamente dijeron que eran todos independientes y resulta que pareciera que no eran nada tan independientes. Todos me apuntaban a mí que yo era PPD, parece que era otra la PPD, no era yo en este caso. Pues parece que se anduvieron equivocando en los pronósticos y diagnósticos nuestros lamienes, o algunas personas no mapuches. Pues entonces, eso en el fondo, por Lamien, yo creo que esperarle que le vayan súper bien a esto, que puedan, porque hoy día el gobierno no está absolutamente entregando garantía política, no hay voluntad política para que los constituyentes, los 155, de verdad se sienten y asuman esta responsabilidad. Incluso la propia coalición del gobierno lo criticó porque pucha, dieron más jugo que no sé qué cosa el día lunes del gobierno, y eso lo hizo en forma intencional, no fue un tema de casualidad. Yo creo que eso es lo que hay que estar pendiente. ¿Sí? Jaime. Pucha, me meto como a ver, voy a agarrarme un poco de lo que decía Juan Carlos, lo que decía Ana. A mí me parece súper importante lo que plantea Ana ahora, y también creo que es importante entender las dimensiones políticas que esto tiene. Cuando Ana habla de entender la dimensión política de la nación mapuche, me parece que es algo que tenemos que empezar a valorar y tenemos que empezar a establecer con una mirada particular. Yo creo que la gestión y lo que hizo Natividad Yanquileo es una acción política importante de observar y de considerar con toda la perspectiva que eso implicó y que implica. Yo concuerdo con Juan Carlos en relación a los simbolismos que se desarrollaron el domingo. Creo que fueron simbolismos tremendamente importantes. Creo que una mujer mapuche sea la presidenta de la Convención Constituyente es sin duda alguna algo fundamental. Que haya partido además su discurso hablando de Mapuzungún, me parece que es fundamental. Que el vicepresidente hable en femenino, me parece que es también fundamental. Que la señora Valladares, si no me equivoco, por favor corríjanme, una trabajadora pública en un sistema que ha negado lo público de manera brutal, que lo ha desprestigiado y lo ha descalificado y le ha quitado todo tipo de fuerza, haya tenido la posibilidad de establecerse con la fuerza y la potencia con que lo hizo, me parece que es fundamental. Pero más allá de todos esos simbolismos, que yo los valoro muchísimo, creo que lo que está diciendo Ana hoy día es también fundamental. Y creo que ahí hay un elemento sustancial, porque lo que dice Ana respecto al movimiento social es algo que no podemos desconocer.
Creo que hoy día hay un trabajo en conjunto que tiene que desarrollarse. No puede ser que el Parlamento no tenga más presencia mapuche, por ejemplo, más allá de la paridad. No puede ser que de alguna manera hoy día, de alguna forma, se establezca la idea de que los constituyentes son una suerte de tercera cámara, porque no lo son. Entonces, finalmente también se deriva la discusión, se desordena la discusión. Entonces, creo que estamos en un momento bisagra muy, muy importante. Yo aquí hago un llamado público y la Ana se lo he dicho de forma privada y lo hago públicamente. A mí me gusta que la Ana esté metida en política, me da confianza y yo espero que siga metida en política. Me gusta que la gente se meta en política, ojalá todo el mundo se metiera en política. Y desde ese punto de vista me encanta que tengamos este Chagún, lo dije bien o no, Chagún, dije bien o no. Estoy incorporando, ¿ves, Ana, cómo estoy incorporando? ¿Ves cómo estoy incorporando con léxico, poco a poco? Ahora está obligado, pues. Tengo que aprender más, eso sí. Voy a tener que aprender, tengo que aprender por lo menos alguna idea más concreta. No, quiero aprender más de todas maneras. Pero me parece bien que tengamos este tragún, que podamos discutir, que podamos conversar, que podamos establecer esta mirada, pero creo que aquí hay puntos que no podemos enajenar solamente en función de la forma. A mí me parece importante lo simbólico, me parece sustancial lo simbólico, creo que es un primer paso, pero creo que el contenido, el fondo, tenemos que fortalecerlo. Y en ese sentido también confundir a la ciudadanía respecto a lo que hizo Natividad Yanquileo, me parece que es un error. Natividad Yanquileo tuvo una propuesta y una postura política que tiene que ver con reforzar también la política de la nación mapuche. Y eso es algo que es culpa de ustedes tres, porque ustedes me han enseñado a mí el valor de la nación mapuche. Yo cuando hablé de mitos mapuches, ¿qué me dijeron el parcito de hueones? Perdona, Ana, pero ¿qué me dijeron? Que no era nada mito, que era religión. Y yo, ¿qué es lo que hice? Lo incorporé. Bueno, lo mismo, la forma, la conformación paradigmática que tiene la nación mapuche debe respetarse, y debe respetarse en concordancia. Si queremos un Estado plurinacional, tenemos que entender que hay distintas lenguas, que hay distintos paradigmas, que hay distintas formas de ver, y que además hay mestizaje también en eso. Y eso también es súper importante empezar a entenderlo y empezar a incorporarlo. Y ahí me parece que tenemos un paso que seguir, que dar más allá, insisto, de lo simbólico. Obviamente me encanta que la presidenta de la Convención Constituyente sea una mujer mapuche, me parece fantástico, pero creo que no podemos dejar de lado todo lo otro que está pasando, no podemos dejar de lado el entender que si bien los partidos políticos pueden ser tremendamente necesarios dentro de la conformación de cómo se constituya el mundo político en Chile, hay otros estados, como el Estado mapuche, por ejemplo, como la nación mapuche, que también tiene que tener su peso y su forma y su propia política, e incorporarlo desde ahí, y desde ahí también es que establecer la discusión. Se los decía la semana pasada, me tocó entrevistar a Atria y yo le puse el tema de la plurinacionalidad y él lo incorporó. Yo espero que también se incorpore de manera concreta. Lo que acaba de decir Ana respecto a los presos políticos mapuche no es menor, ¿y saben por qué? Porque justamente no se entiende que la lucha por el territorio y la lucha por los derechos mapuches tiene que ver con la política mapuche, tiene que ver con el respeto a esa nación. Y eso yo creo que es sustancial. Me parece que de verdad es un tema que tenemos que empezar a observar con una mirada súper potente. Y aquí vuelvo a empezar a la Ana. Ana, no te vamos a dejar salirte de política, así que prepárate ya. En cualquier minuto te vamos a meter en otro cuento, en otro tragún, en otras cosas. Así que anda preparándote nomás. Ya, y ahí listo, y cierro, porque como que llego y ya. Yo creo que ya no salió la lesbiana. No, ya no salió. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Sí, no, yo creo que no salió. Nunca ni siquiera estuvo con un pelo fuera. Sí, estoy de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Ana, perdona, pero yo creo que en este caso va perdida, porque nunca he estado ni con un pelo fuera. Necesitáis tu tranquilidad, pero no estáis ni con un pelo fuera. Yo estoy de acuerdo. Se lo llevó en la Fken. Sí, exactamente. Puerto Saavedra. Puerto Saavedra. Si Puerto Saavedra hablara, si Puerto Saavedra hablara, oye. Pero ahora, ustedes saben que ahora ese Larquén se tapó todo ese lugar donde yo estuve ese día. Ahora ya no hay puro mar.
Pero No si sé, contaste la otra vez, pues, contaste la debe otra vez ser que el mar alguna se señal, yo tomó creo, ¿ah? claro, que el mar se tomó el territorio. Sí. Y aparte, los Peñas ya van a decir, ¿cómo que Puerto Saavedra? Con un trai con el fu, que es el lugar donde llega el río que suena trai. Sí. Bonito. Oye, Yo, yo quería complementar un poco lo que decían ustedes, y la verdad que eh, sacando un poco las pasiones que pueden generar el momento, las alegrías, las tristezas, las molestias, eh, tratando de colocarse como espectador de lo que ocurrió, es difícil, pero tratar de hacerlo. Uno ve, bueno, partía de sectores de la sociedad chilena, de chilenos, digamos, en general, da lo mismo si son de izquierda, derecha, político, pero se quedó de manifiesto ese racismo del que hablábamos. Los cuestionamientos a Elisa Loncón, por lo hablamos delante del programa, y esta señora, ¿qué preparación tiene? Era lo primero. Que Canal 13 les respondió ahí, y eso se dio mucho. O sea, se parte de la base que por solo ser mapuche, este tipo es mapuche, listo, ya. Entonces no tiene preparación de nada, es un ignorante. Se parte de esa base. Segundo, también se parte de la base de que el conocimiento mapuche no es algo válido, no es algo bueno, es ignorancia otra vez. Entonces esos racismos, esos prejuicios, eso está construido por el Estado, está construido por distintos sectores de la sociedad, y al final es la misma gente que al no conocer se crea un cuento en su cabeza que después lo expresa. El segundo tema, lo de los partidos políticos, yo creo que hay que partir de la base que los partidos políticos como organismos o entidades, jurídicamente algún colega decir como organismo, entidades, órgano, no recuerdo la naturaleza jurídica exacta, pero un partido político finalmente busca el poder y lo busca a través de alianzas internas. No olvidemos que dentro de los partidos se sacan la mugre igual. Miren a Mario Desbordes ahí con Chaguán y con los grupos más conservadores. O sea, dentro de RN, lo mismo pasa con otros partidos, pasó con Frente Amplio, etcétera. Y aquí va a pasar lo mismo, o sea, los partidos van a tratar de instrumentalizar a sus mejores cartas para el momento de ahora. Y sus mejores cartas para el momento de ahora era un miembro de una primera nación. De lo que decían los medios de comunicación, era la lamien Elisa Loncón, tenía el apoyo de casi todos, pero cuando los comunistas vieron de que el Frente Amplio le ganó el quien vive y salió a apoyarla públicamente, levantaron otra carta que fue esta lamien Coya Arroyo. del norte, Arroyo, y que al final fue casi no estoy diciendo con esto, no se malinterprete, que ella no tuvo ninguna voluntad ni nada en esto, que como un títere la tomaron y la pusieron ahí. Obviamente ella también tiene que haber jugado sus cartas y todo. Sí, es bueno ver House of Cards, es muy buena serie esa, y habla mucho de esto. El Partido Comunista, obviamente, trató de poner su carta ahí, le fue mal y después apoyaron ya casi todos en masa a la mien Elisa. Pero eso lo vamos a vivir en el día de mañana, si la Lamien Elisa le golpea la mesa, a lo mejor al Frente Amplio, van a tratar de poner a otro Peñi o Lamien en contra de ella, y así va a ser. Tenemos que acostumbrarnos de que eso va a pasar. Y más va a pasar, diría yo, con el centro y la centro izquierda a la izquierda. Porque en el caso de la derecha, que es otro tema, otro episodio paradigmático igual, está tan disminuida que se atrincheró. O sea, vemos de que esa derecha de hace 2 años atrás con el ministro Moreno, que estuvo mucho más abierto al diálogo, estaba en otra parada. Hoy encontramos una derecha que cuando se toca el himno nacional, que ahí yo coincido con lo que decía Bárdita, fue una falta de respeto de los organizadores, que fue el gobierno, de tratar de colocar el himno nacional como una cortina de humo para que se dejen de alegar de lo que estaban alegando en el momento, y eso avivó los ánimos, y la gente de derecha se puso a gritar CHI, el himno, indignados, apasionados, y los otros empezaron a pifiar y quedó la crema, quedó la pelotera ahí, cuando la responsabilidad en realidad fue del gobierno o de las personas a cargo en ese momento, que se le ocurrió poner el himno y no solucionar dialogando ese conflicto, que ahí lo hizo muy bien esta señora, la señora del Valladares. electoral, Valladares, lo hizo, pero muy bien. Bueno, y ahí es interesante qué podrá hacer la derecha también, porque estará disminuida, pero en algún momento la cantidad de votos que tienen y la concertación también, o la nueva mayoría, ¿cómo van a poder incidir con no tantos votos, pero en algún punto de toda la construcción de la Constitución, sus votos van a ser importantes para inclinar la balanza? Y el tema es que ese atrincheramiento
ante todo lo nuevo, que yo creo que es una mala estrategia, ¿cómo finalmente, en qué se va a traducir? ¿Cómo porque con las primeras naciones no veo ningún tipo de cercanía posible por ahora, y van a tener que enfrentar este escenario adverso. Bien lo decía Stingo, que yo entendí cuando lo criticaron al principio, de que como estos matonaje político, que la retroexcavadora, pero él lo mencionó en el fondo, yo le entendí la idea y después la explicó, de que en el fondo él decía, bueno, nosotros vamos a conversar, vamos a escuchar lo que tengan que decir los otros, y si no estoy de acuerdo, no tengo por qué votar por lo que el otro quiere porque es minoría, o sea, si yo no estoy de acuerdo. Entonces, ante ese escenario, la derecha, la centroderecha, incluso la DC, por ejemplo, la tienen bien complicada. Ahí no sé cómo lo van a hacer, pero vamos a ver esta cuestión de la realpolitik todo el tiempo, vamos a ver las cocinas, pero también siendo realistas, ¿de qué otra manera podrían discutir? Porque no me imagino que lleguen en cero, con prohibición de contactarse cada uno del otro, se sientan y hay que negociar sobre un tema. Imagínense, las discusiones serían eternas en público. Yo creo que se van a ir juntando entre los grupos, que eso es lo que se hace en todo el mundo y se ha hecho siempre, y mientras sea transparente, eso es lo importante, me parece que está bien, es normal, porque si no es imposible el debate durante 50 horas diarias, no nos dan los días, se fijan, serían 2 días, tendríamos que cambiar las cosas, no me lo imagino, pero sí van a tener que hacerlo transparente y consultando los territorios, que algo que, ese también es una novedad de la Convención Constitucional, que ahora todos hablan de consultar a los territorios, cuando antes era yo soy diputado y me eligieron y yo voto por lo que quiero. Listo, después si quieren elíjanme o no, yo hago lo que quiero. Yo soy senador y lo mismo. Ahora, el que dice eso, se le va a todo el mundo encima. Entonces ese también hay un cambio de mentalidad. Eso. Pero es que ahí está, es muy importante lo que dice Ana, porque eso tiene que ver con los movimientos sociales. Hoy día desconocer la fuerza social en el mundo político es un error. Siempre debería haber sido un error, ojo, siempre debería haber sido un error. Pero hoy día por lo menos quedó demostrado que tú tienes que estar vinculado con el territorio y tienes que estar vinculado de verdad con el territorio, no para la foto. No se trata de hacer turismo social, se trata de que efectivamente sepas lo que está pasando y sepas vincularte de verdad en relación a lo que está ocurriendo en los territorios. Yo creo en todo caso, Nelson, no sé qué pensará Juan Carlos y Ana, pero yo creo que la derecha también está teniendo una jugada, y una jugada mediática, que tiene que ver con la descalificación que se está desarrollando de la misma convención constituyente. Y ahí los medios más tradicionales tienen una cierta mirada. El día lunes, si no me equivoco, el mismo lunes, sale en el Mercurio una nota diciendo que el primer atentado después de que se conforma la Convención Constituyente. Y eso es una mirada política importante, mediática, que además, y yo lo lamento mucho, porque yo trabajo en medios, que los medios no asuman que tienen un rol político, que tienen un rol político ideológico. Quizás no las personas que están en pantalla, pero evidentemente las editoriales la tienen. Entonces, yo creo que ahí, fíjate que yo no miraría tan a huevo a la derecha, aunque sea minoría, porque la derecha tiene otros elementos que puede ir conjugando. No nos olvidemos que hay que votar por esta Constitución. Y si la derecha hace una jugada mediática bien armada en un país tremendamente despolitizado, y ahí vuelvo a tomar lo que dice Ana, cuando Ana dice, hoy, ojo, no estamos observando la política mapuche, también es complejo, porque ni siquiera se entiende que las primeras naciones y que la nación mapuche en particular tenga una dimensión política. Y eso también es un error, es tremendamente complejo. Yo creo que despolitizar el discurso y también sacarlo de los movimientos sociales es sumamente peligroso. Y ¿sabes qué, Nelson, Juan Carlos y Ana? Yo creo que esa va a ser la movida de la derecha, porque esa ha sido la movida histórica. La movida histórica es despolitizar. No me meto en política, no me interesa, yo soy neutral, no me meto en nada, no tengo opinión, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente vamos dejando que las cosas pasen. Y vamos dejando que, entonces, una sola vez cada cierto tiempo voto y ahí me olvido porque yo mañana tengo que salir a trabajar igual y da lo mismo quien esté en el Parlamento, quien esté en la Constituyente, quien esté en la moneda. Entonces, ojo, ahí hay una movida que no es menor y que uno, claro, quizás tenga minoría en la convención,
pero tienen otros poderes, y no nos olvidemos que los medios de comunicación tradicionales en general, insisto, no los rostros, no los periodistas, estoy hablando de los medios como empresas, pertenecen a conglomerados con una cierta ideología vinculada fundamentalmente a la centro derecha y a la derecha, y en algunos casos incluso a la derecha más extrema. Entonces ahí yo no sería tan ingenuo al respecto, fíjate, Nelson, porque insisto, dale, Ana. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ese análisis que estás haciendo tú, Jaime, por eso yo creo que no podemos no estar quizás atentos, y eso también un poco llama la atención porque la prensa hoy día lo está tomando hasta como de un punto de vista sensacionalista, el tema mapuche, incluso el tema del simbolismo, el tema, entonces como que de repente, porque mira que lo que tú dices, Jaime, tiene mucho que ver lo que está transmitiendo la televisión, lo que está transmitiendo las propias radios. En este caso hay algunas radios específicas que sabemos de dónde vienen y quiénes son, entonces como que de repente y la gente digan, sí, mira, sí, estoy emocionada, que pucha, que me corrieron las lágrimas, oye, pero las lágrimas están también acá en el Guaymapo, están las problemáticas. Entonces, en ese sentido hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, me preocupa, yo estaba viendo ahora en este caso de la votación sobre la declaración por la libertad de los presos políticos, de la revuelta de presos políticos mapuche, que están 105 votos nomás, y recuérdense que son 155, y son solamente creo que 30 de la derecha, ¿no? Así parece que es. Entonces, cuando son 105 votos, mira cómo están influyendo de una y otra forma, porque vamos a encontrar con algunos que seguramente van a dejarse influenciar, porque los partidos también tienen su negocio, tienen sus conversas. Si no, miremos el puro Congreso, cómo está hoy día el Parlamento, pues ya se acuerdan las cocinas y todas estas cosas. Entonces, en ese sentido, claro que el movimiento social, y yo creo que hoy día cuando se toman, no estoy diciendo de que, pero bien por los jóvenes, bien por esos niños, por el ACE, que hoy día se toma el INDH, porque el INDH tiene mucho que ver también con todo este tema de poder quizá en muchas oportunidades hemos visto las reacciones, o sea, quizá a lo mejor yo aquí, igual como Nelson, o sea, igual como Jaime dice, ojo, no son los periodistas, es aquí el medio, sí, los dueños de los medios. Por ejemplo, a lo mejor no todo lo del INDH, no le estoy responsabilizando, pero recuérdense que el director nacional es bastante, por no decir hasta señala, mira, aquí no hay represión, no hubo tal represión. Entonces yo creo que los chicos cuando hoy día se van a, porque el INDH tiene que ser objetivo para el tema de las violaciones de los derechos humanos, y también tratar de ver y entregar un informe acorde, y tratar de que también cuando los familiares exigen de que los tribunales aceleren la causa, porque hoy día ya, ¿cuánto llevamos? Ya llevamos más del año y hay gente presa más de un año que todavía ni siquiera hay una condena, o sea, solamente están así como los mapuches aquí con el tema de por montaje. Entonces en eso hay que tener cuidado, ojo en eso, y yo creo que el movimiento mapuche se están empezando a levantar hoy día, hoy día hubo una marcha en Cañete también de comunidades mapuche, sí, por los presos políticos mapuche. Pues entonces, entonces estas cosas, por eso yo creo que los lamienes de la convención, voy a hablar hacia los lamienes, también tienen que tener como esta jugada de poder también ir ganando terreno para ellos. No puede ser que solamente estén dando para los otros, porque en este momento nos pueden estar usando simbólicamente a los mapuches, colocándonos ahí en las pantallas, en todas estas cosas, y en consecuencia que los que están ganando al final a lo mejor son otros, no directamente. Entonces aquí no hay que desvincularse con el movimiento social mapuche y no mapuche que llevaron a este tema. Y cumpliré, en eso a lo mejor algunos cumpliremos un papel de no solamente fiscalizar, porque el hecho de que hoy día, al menos nosotros, hayan gente mapuche que hoy día se sintieron igual, de que la Nati no lo pueden aislar, la Nati tiene que ser parte de ahí, tiene que incorporar
el resto de los mapuches tienen que incorporar a la Nati, no porque ella tenía un voto de disidencia, hoy día ella lo aíslen, no puede ser, porque todos fueron electos por voto y todos tienen confianza de la gente, entonces también no tiene que ser un error, y nosotros lo hemos estado observando, que a la Nati también se le ha querido aislar en ese sentido, y ese es un error político garrafal que están cometiendo nuestros lamienes, el hecho de que alguien tenga diferencia, se aísle. Ya el caso, entonces, bueno, ya se me fue la onda también. Oigan, ya estamos en la hora. Juan Carlos, tú, mira, yo me quedé sin batería en el celular, así que no tengo acceso a los Instagram. Yo vi que escribieron algo. Yo lo saqué, así que no sé lo que dicen. Sin embargo, yo les digo. Yo quiero cerrar un poquito, pero quizá aquí voy a entrar un poquito en diferencias con la lambienana respecto al tema de la lambian natividad. Yo creo que sí, hay una intención política clara en no votar por alguien, en este caso, votar nulo. Sin embargo, el momento histórico o el momento en que se estaba dando esto quizá afectó más de lo que debiese haber mostrado como algo que se estaba estableciendo como una declaración, ¿me entiendes? Creo que como sujetos también, en este caso la Lambien Natividad y también los otros el Peñi Millabur y las otras Lambienes, van a tener también que ir jugando en el sentido con la real política, como se dice, con la política real. Es decir, hay momentos en que sí o sí van a tener que generar cierto simbolismo y entregar ciertos apoyos que quizás no van a dejar contento a todos, pero aquí también se está construyendo algo que es necesario por lo menos dejar puntos en común que sirvan quizás para un segundo pie, ya para un segundo paso. Entonces yo creo que acá, y esto es una opinión personal mía, creo que la Lambien Natividad con este gesto lamentablemente no cumplió el objetivo que quería lograr y se ve más como una decisión que se ve como un error, ¿ya? Y también está claro, aquí estamos todos claros que hay ciertos movimientos dentro del mundo mapuche que algunos van para un lado, otros van para otro lado, otros apuntan a una cierta recuperación, otros no. Otros son más radicales que otros van más paso a paso. Pero siento que para este momento, lamentablemente, el objetivo de lo que quería lograr con ese voto en blanco no se cumplió. Y ahí yo creo que dentro de los siguientes pasos que van a ir dando dentro de la constituyente, porque son varios meses y probablemente se van a dar varias votaciones simbólicas también, quizás no cometer un error de este tipo. ¿Ya? Porque yo lo veo como un error, no lo veo como porque, como digo, no se cumplió el objetivo de lo que quería lograr probablemente, que quizás yo también estoy de acuerdo, puede ser, pero lamentablemente para el momento cumplió otro objetivo, que fue un poco disgregar el simbolismo de la votación, y quizá ahora se están viendo algunas consecuencias que yo encuentro lamentable, eso de que la estén como aislando, si es que se está dando eso con respecto a los otros constituyentes de Mapuche en este caso, porque quizás no se entendió o quizás no se cumplió y no se cumplió lo que quería lograr, y la consecuencia es que probablemente lo están aislando. Entonces van a darse más votaciones donde quizás va a tener que y quizás también los otros constituyentes mapuche van a tener que optar por votar o no votar, quizás, pero no abstenerse. Entonces igual ahí se va a dar un juego bastante interesante en cuanto a cómo se va a percibir esto, ¿ya? En la política real, porque aquí estamos también hablando como más que nada del simbolismo de lo que se quiere lograr, también de lo que realmente se está entregando como visión al resto de la gente. Entonces quizá ahí tengo una diferencia con ustedes también respecto a esta votación, pero entiendo lo que quiso hacer la Lambien, pero no lo comparto. Y creo que fue un error, lamentablemente, porque se ve para afuera de otra forma. No se ve como lo que realmente quería lograr. Un detalle que es histórico y que el Estado se ha encargado de ponerle énfasis a eso. Y es que los chilenos vivimos desunidos. Entre el Colo, la U, hasta la UDI, con los comunistas, con izquierdas, derechas, vivimos desunidos. ¿Y por qué no nos agarramos coscacho? Porque tenemos un Estado que se pone en medio y dice hay una institucionalidad y nos organizamos. Pero toda esa desunión pasa piola siempre. Pero aquí, y ahí en ese punto estoy de acuerdo con Juan Carlos, de que desde afuera se ve de que
dentro de 7 constituyentes mapuche, uno que legítimamente decidió votar blanco, y desde afuera es la imagen de ya están, ¿viste si los mapuches viven desunidos? Oye, pero fue una votación de partida, 6 votaron en una dirección y uno en contra de eso, pero genera esa idea instalada, errada, falsa, de la desunión. Y lamentablemente eso, los enemigos de los mapuches y que la nación mapuche tenga poder se cuelgan de eso para darle mayor una caja de resonancia al tema. En la constituyente casi se agarran de las mechas la derecha con la izquierda, pero es como normal. Pero eso es desunión, pues. Aquí estamos hablando de unión o de desunión. Entonces ahí también hay un factor histórico que juega en contra. De todas maneras, igual me parece consecuente la actitud de la Lamienza. Ella siempre dijo que no iba a ser apoyada por partidos políticos. Lo hizo y está bien que sea así, o sea, no traicionó, porque si parte traición, si es compleja la decisión que le tocó. Ya, pero Sí, ahí... esto es una apreciación personal en todo caso. No... Y además la parte de que la diversidad de pueblos mapuches también ha existido, Claro, y dentro exacto, de esto, claro. si queremos colocarle el tema de estructural de Estado, la democracia somos libres de tomar nuestras decisiones. En ese sentido, ¿por qué condenarlo? En eso yo no comparto de la forma, incluso hasta de forma muy peyorativa como mujer, incluso yo lo en las redes sociales, y eso ya es ser mala educación, derechamente hasta mala clase, discúlpenme que se lo diga yo, y debe respetarse. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la opinión que plantea la mía en Juan Carlos, pero yo dije derechamente que si yo a lo mejor fuera electa, ya la Nati no estaría sola, seríamos dos, y que no me arrepiento. Igual quizás mi voto también habría sido porque nos conocemos entre nosotros y sabemos más o menos también hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Entonces, y en ese sentido sigo manteniendo la opinión de la Manuel Nati, aunque tenemos las dos solas ahí, pero vamos a mantener, y sigo diciendo que es consecuencia. No, yo estoy de acuerdo que es consecuente. Eso no absoluta. está fuera de discusión la consecuencia. Solamente siento que fue un error político, principalmente. Pero también es un error comunicacional, es cómo se transmite el mensaje. Hay una cuestión que a uno se le olvida muchas veces, y es que los modelos neoliberales gestionan el odio. Cuando tú, Nelson, habláis de también esta idea de contraponer todo y de estar siempre en discusión y establecer siempre un discurso binario, es parte del modelo neoliberal. La gestión del odio, la idea del miedo, el individualismo, entendido como individualismo, no como una postura propia, también es parte de una instancia cultural, social y política. Y en ese aspecto yo creo que hay una cosa re importante, que también ¿sabéis qué? También es súper racista, porque es, entonces, ¿qué? Resulta que la nación mapuche no puede tener una mirada variopinta, tiene que establecerse en una sola mirada. Y por otro lado, y yo sí puedo entender que se pueda haber visualizado de manera compleja o rara todo este tema, pero ¿sabéis qué? A ver, van a haber muchas instancias donde los pueblos originarios y esos escaños reservados van a tener que negociar, y tienen que negociar con los otros constituyentes que no son escaños reservados. Y en ese sentido yo creo que también los no escaños reservados tienen que empezar a abrirse a otras miradas. Insisto, aquí nosotros tenemos que incorporar la idea de cuál es la visión política de la nación mapuche como visión política, más allá de la representatividad o la alianza que tú tengas con una cierta ideología. Porque también aquí hay un elemento que no es menor y que no lo hemos hablado y que de alguna manera lo dibujó un poquito Nelson. Ha quedado súper en evidencia también cuál es la postura de una derecha respecto a las primeras naciones. ¿Y cuál es esa postura? La postura es, no me jodan los pollitos, no me molesten, o sea, mientras ustedes sean, no sé, estén vestidos de una manera X, sean un reducto que yo pueda dominar y que pueda manipular y que además me pueda sacar la foto, no hay ningún problema. Pero que ustedes tengan presencia en una constituyente, que ustedes puedan pelear y tengan voz y voto, ahí sí hay problema. Y eso también son detalles que tenemos que empezar a observar, y tenemos que empezar a observar desde distintas miradas.
Y ahí vuelvo un poco a lo que acaba de decir Ana, que me parece súper buena esa observación. Estadísticamente serán 30 y tantos los gente de derecha, pero no nos hagamos los lesos. Va a haber mucha gente de centro que va a votar alineada con la derecha porque lo ha hecho históricamente. Lo ha hecho históricamente. Y es más, justamente es el PPD, justamente es la DC y justamente son algunos PS. Ojo. Yes. Ojo. Entonces esto que planteó Stingo, que yo insisto, creo que la idea de Stingo no era mala, pero lo planteó pésimo. Es más, ahí sí que hay una muy mala señal, porque lo planteó pésimo. Pero lo que plantea él, ojo, hay que tener cuidado. La otra vez yo escuché a Daniel hablando en contra de la elección de Orrego, diciendo que la derecha había votado por Orrego. Es cierto, me parece un buen análisis, pero no sabemos qué es lo que va a pasar con la derecha y con la centro derecha respecto, por ejemplo, a Jadwe y Boric. Capaz que se alineen, y ahí, ¿qué va a decir Stingo? Ojo, el tema es muy complejo y la política es compleja. Y yo creo que aquí lo que uno tiene que recalcar y resaltar es que la primera nación, la nación mapuche, tiene una forma de ser y de ver políticamente. Y eso tiene que ir primero a las ideologías de otros partidos. Porque puede que tú tienes un partido, tenés todo el derecho, pero hay una conformación político, ideológica, paradigmática que tiene que ir primero. Después verás lo otro. Y eso yo creo que es algo que tenemos que empezar a observar. Yo no soy mapuche, pero que tenemos que empezar a observar y tenemos que empezar a apoyar y tenemos que empezar a construir desde otra perspectiva. Porque justamente eso es lo que le va a dar peso a la plurinacionalidad. Y dicho esto, se termina este programa. Yo ahora claro, ya con sí. esto cierro y que cerramos. Pero siento que Ojo, estáis viene la presidencial, ¿ah? Y la parlamentaria, ojo. Siento que estoy constantemente interpelado. Pero solamente mi punto mi punto no va en la votación general que se vaya dando durante todo el proceso constituyente. Mi punto es a esta elección simbólica principalmente. Creo que acá fue un error político, pero obviamente rescato y también comparto que todo fue un proceso de consecuencia, de que aquí no, eso está fuera de discusión. Solamente digo que para efectos en este momento fue un voto simbólico, sobre todo por el primer inicio, el puntapié inicial de la constituyente. Entonces, en ese sentido, creo que hay situaciones que uno puede ir manejando, uno puede ir transando, ¿ya? A veces la consecuencia hasta ultranza, hasta el final, pensando la consecuencia total como como algo totalmente positivo. Creo que ahí también tenemos que entrar como una discusión, creo yo. Yo creo que la consecuencia total también conduce a al no mirar y no pensar que uno puede ir también modificar su pensamiento, o que puede cambiar, o que puede como establecerse como oyente de otras realidades. Entonces igual ahí creo que para efectos de esta votación, creo que fue un error político. La consecuencia para efectos de la conversación posterior con respecto al tema de la tierra, el tema del agua, el tema de esos temas, totalmente de acuerdo. Ahí hay hechos claros que claros que hay que lograr y que hay líneas que no se pueden cruzar. Pero ahora creo que fue un error político principalmente. Pero es un análisis que hago yo nomás, en realidad. ¿A quién le va a interesar mi análisis? Si ya veo que son 3 contra 1, así que ya veo que... Ya. Ahora. ¿A quién le importa? Quería complementar lo que... programa de cuarentena que no están mirando la bien. Yo quería complementar lo que decía la Lamien y Jaime en el sentido, sobre todo Jaime al final, en el sentido del racismo. Cuando yo mencionaba esto de que este paralelo, que de partida, tal como dice Jaime, de hecho, derecha e izquierda se necesitan. Si la derecha desaparece, la izquierda empieza a diluirse también. O sea, son polos que ambos se necesitan. Lo mismo si desaparece la izquierda, la derecha va a necesitar crear que, vienen los marxistas a colonizar nuestro país, y también la izquierda necesita que vienen los pinochetistas, si no se sustentan. Necesitan poner esos monstruos. Pero respecto al mundo, a las primeras naciones, la Convención Constitucional yo creo que va a ser una gran escuela para todo Chile. Porque la nación mapuche, pensemos en la nación mapuche, nomás no son los mapuches, los aymaras también, pero la nación mapuche va a tener la oportunidad de transmitir
su forma de entender la vida, de entender el mundo, su organización política. Cuando de repente alguien diga, oye, ya hay que votar ahora ya sobre este tema, espérate, po. Yo tengo que hablar con mis bases. ¿Cómo mis bases? Si hay un reglamento, sí, pero oye, ese reglamento no lo hicimos nosotros y nosotros le tenemos que consultar a los territorios. Entonces ahí ya se pone medio raro. Le imponemos a los mapuches por manu militares, oye, esta cuestión es así en este tiempo y si no votaste te fuiste a la punta del cerro, o respetamos. ¿Qué pensará la gente que hoy dice apoyar a los mapuches en la Convención Constitucional si le están diciendo, si los mapuches piden 3 días más? Porque tienen que ir a preguntarle a los loncos en la comunidad. O sea, va a ser una gran escuela, porque mucha gente va a decir, pero estamos en Chile. Ah, pero los mapuches son así. Oye, los mapuches están todos divididos. Ah, no, chuta, nosotros también estamos divididos. Pero insisto, eso que creó la historiografía del siglo XIX, de decir, los mapuches están agrupados en tribus, decían. Entonces los españoles no les ganaron porque como ellos no se ponían de acuerdo, no tenían una cabeza. Y eso permeó tanto en la mentalidad de chilenos y argentinos también, de que se ve como que los mapuches, como si el desacuerdo fuese único de los mapuches, como si el resto de las naciones del mundo no hubiese desacuerdo. Y si hay un desacuerdo es como un desacuerdo válido, porque hay un Estado, ¿te fijas? Todos sabemos que hay un Estado. Entonces, yo creo que la convención va a ser una buena vitrina para que se vea el Mapuzungún, para que normalizar el Mapuzungún, para normalizar la organización, la estructura política, social mapuche, las demandas mapuche, la historia mapuche. O sea, oye, creo de verdad de que estamos en un tiempo, y aquí soy muy positivo, pero siempre en general soy optimista, pero acá soy más optimista todavía, porque va a depender de cómo se manejen los constituyentes y cómo también lo hagan, les permitan los medios de comunicación, hasta donde les permitan mostrar, igual que las otras organizaciones políticas, o las organizaciones políticas chilenas, para mostrarle a la ciudadanía quiénes son los mapuches y salir con esta cuestión del Tarzán poto pelado, de las ilustraciones, del guerrero mapuche que anda a garrotazos con todo el mundo, y mostrar que la nación mapuche es un pueblo político, y esto lo hemos hablado 1000 veces, así que no voy a seguir lateándolos, pero en definitiva eso. Igual, Oye, hoy igual, me toca el rol de ser igual nos demasiado dibujaban radical y musculosos, se eso es acabó el bueno. programa. Sí, pero yo creo, oiga, pero yo creo que igual también el tema de la representatividad, recuérdense que el tema de las elecciones solamente participaron el 22 y tanto por ciento mapuche y el resto Eso es También muy es bueno. están Es fuera. muy buen punto. Entonces yo creo que también otro elemento que tenemos que manejar es ese tema. Entonces yo no sé si los constituyentes estarán tan como preocupados también, porque yo creo que e incluso la participación total también no fue alta No, dentro del cómo fuimos para el plebiscito en exacto. octubre. Entonces yo creo que también hay que considerar varios elementos del tema, aparte de que estemos divididos por los partidos políticos, por los clubes deportivos, por la religión, por el sexo también ahora, incluso el tema. Entonces hay un montón de cosas que estamos, la sociedad en general está dividida. Entonces que hoy día los mapuches tengamos diversidad de opinión tampoco puede ser como un elemento fundamental, Y como toda la para vida. Exacto, Claro. venir a exacto. señalar aquí y poco menos crucificar a esa persona que en un momento. Entonces yo creo que también es un tema de ¿cuánto es que se llama? De coherencia y tolerancia, ¿no? Exactamente. Así es, Leime. así es. Exactamente. Oye, me toca cumplir el rol de Jaime, que cumple siempre, de decir se acabó el programa. Ya vamos a Ya. cumplir 2 horas de programa. Oh, buena lucha. Nos van Sí, a, estuvo bueno, entretenido. Así que, nos van a bloquear de redes sociales a todos por sí. Puta, los gallos lateros, el esto gallo sí. en latero, sí, no, puro. Ya, nos vamos. Nos vamos. Ya pues. Ya, pues Nelson, tú tienes que despedir, pues. Ah, sí, pues. Bueno, por favor, Lamien, he seguido la tradición, Jaime, ¿eh? Me ha asegurado seguir la Lamien parte saludando y la Lamien parte despidiéndose. Lamien, por favor, Ay, palabras de cierre. salto mai por la mien, salto piaína al cotuino, así que debo callarlo. Corta porque estamos pasados. Gracias a todos. Son importantes los temas, no estamos lateando, yo creo que son temas bien importantes. Sí, Por lo tanto, lo que quieran aprender y entender, porque nosotros estamos también en un proceso de aprendizaje. feliz, maestro JC. Compuché, Peucayal a todos, agradecido de verlos y de conversar.
Estuvo interesante la conversación. Creo que tenemos que discutir más. Es más entretenido discutir que ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo como medio fome, como que no... Como que estamos todos de acuerdo de repente, como que sí, estoy de acuerdo. Sí, tomo tus palabras y estoy de acuerdo. No, discutamos, pongámonos ahí a pelear. Eso es No va interesante. para serie de Netflix la cuestión. Una serie No, re pero aburrida, en ronda la amistad. sí, pura amistad nomás. Como Jadwe con Boris, que es pura amistad en los debates. Así estamos. Así No, que pero ahora se han pegado, sí, ¿eh? Se han pegado últimamente sí últimamente. se han tirado algunos palos ahí medios potentes. Pero bueno, Bueno, estuvo parece interesante la conversación y van a darnos más material los constituyentes, así que van a seguir estas discusiones, creo yo. Jaime, Jaime, Nelson, your Lamien, turn. Peucayal. Tengo que ir. Cortito, yo me sumé más tarde, pero tenía ganas de verlo, así que veo callar. Y ahora me toca a mí agradecer a todos los que vieron el programa de hoy. Nos estaremos viendo el próximo jueves a la hora de siempre. Así que no tengo idea qué vamos a conversar la próxima semana. Yo creo que ninguno de nosotros lo sabe, pero nos vamos a organizar y vamos a estar presentando los afiches en tiempo y forma para que se enteren de cuál va a ser el tema. Pero yo creo que con la Lamien y con Juan Carlos habíamos conversado que tal vez podríamos hablar media hora de un tema y la otra media hora de la actualidad. Debate así, público. Debate público. Así que está bueno. Y el día lunes, mateando con Nelson Lobo a las 7 ¡Ah, ya! Se aprovecha de nuestro éxito. Se aprovecha de nuestro éxito. Obviamente. Así que a las 7 de la tarde voy a estar con una misionera que está en Sudáfrica, estuvo en Mozambique, tiene unas historias increíbles. Así que. Pero no creo que esté practicando lo que pasó en Canadá, ¿no? No, Sí. no. Hasta donde sé, no. Qué buen punto, qué buen punto. Pregunta. Le voy a preguntar. Misionera Peucayal. que me suena raro. Peucayal. 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 Compuche.